Buenos días, nosotros somos Ana María Pinto Riveros y quien les habla Juan Felipe Ariza Flores. Y el día de hoy trataremos el tema del Código de Ética perteneciente a la legislación colombiana y más concretamente ubicado en la Ley 43 de 1990 bajo un enfoque descriptivo y de carácter comparativo con sus homólogos en los diferentes países de América, ya sean estos de Suramérica, Centroamérica o Norteamérica, principalmente en el apartado de los principios fundamentales que establecen para la profesión, así como las características o elementos que componen esta normativa y que se suponen deben regir la conducta del profesional durante el ejercicio y desarrollo de su labor, así como su relación con los modelos básicos como lo puede ser el emitido por la Federación Internacional de Contadores, también denominada IFAC. Para esto se persigue el objetivo de poder profundizar los conocimientos relativos a la regulación de la conducta del profesional contable mediante el reconocimiento y análisis de las similitudes y diferencias existentes entre los mismos, respecto al estipulado por la IFAC también. ¿Por qué? Porque estas pueden llegar a deberse en mayor o menor medida a variables como la importancia de las instituciones que la implementaron en cada país, las características del entorno circundante donde se dio esta implementación o el grado de acogida que tuvo este código asociado a la decisión sobre adoptarlo de manera plena o no. Esto haciendo especial hincapié en la expresión de los factores de sus principios. Del mismo modo se usó una metodología en la cual en un primer momento se partió de una búsqueda de los códigos de ética vigentes en los diferentes países seleccionados para este estudio, siendo estos Perú, México y Estados Unidos, y los cuales van a ser contrastados con el de Colombia. Posterior a esto se dio paso a la observación de sus aspectos y sus puntos de convergencia en su contenido, además con el promulgado con el IFAC, dado el acogimiento de manera plena que tienen varios de estos, como lo puede ser Colombia. Y finalmente, mediante el material de apoyo vía bases de datos académicas, se realizó el análisis y la profundización que se mencionaba en el objetivo. En cuanto a la importancia que tiene esta investigación, se parte de la coyuntura actual, en la cual existen diferentes casos o diferentes situaciones sobre fallos de la información financiera y escándalos de corrupción que parten por la falta de principios éticos que tiene el contador. Por esto los códigos de ética deben ser una parte importante o una parte clave en todo este estudio. ¿Por qué? Porque son los que encargados de llevar esa actuación a su aspecto más integral, así como de ofrecer guías de obligatorio cumplimiento para evitar situaciones deshonestas y que puedan llegar a desacreditar al contador público. Además, como hacer que empeore su imagen por parte de la sociedad en general, perjudicando a la profesión. Ya en materia de la presentación se va a partir en un primer momento de una introducción que es la que va a mostrar las pautas iniciales que tuvo el documento y esta exposición. Después de esto se dará paso al contenido que mostrará su división en diferentes apartados, los cuales empezarán desde el de Colombia, el código de ética existente en la ley 43, y finalizarán con el código IFAC. Esto principalmente mostrando qué características pudieron dar paso a que se diera esta similitud o diferencia en los apartados anteriores, así como que se conozcan qué posibles variables pudieron afectar a la decisión sobre acogerlo de manera plena. Y ya en la última parte se dará paso a las conclusiones u observaciones finales que pudimos evidenciar de la realización del mismo. Dentro del amplio número de profesiones que ejerce el hombre, se han establecido diversas maneras de regular su conducta durante su ejercicio. Dicho hecho sucede de igual manera con el contador público, suceso que se fundamenta en lo hecho por la APTES 2019 respecto a cómo la historia de la contabilidad demuestra inequívocamente que las competencias profesionales del contador siempre se han basado en ciertas demandas relacionadas con la ética y la moral del profesional. Para la legislación colombiana, esta normatividad se encuentra ubicada en la Ley 43 de 1990, más concretamente en su Código de Ética, razón por la cual se estudiará su contenido bajo una perspectiva de carácter comparativa y descriptiva con sus semejantes en los países de América como lo son Perú, México y Estados Unidos. Y por último, y para un mayor entendimiento, con los componentes propuestos por IFAC. Código de Ética de Colombia. Este se encuentra ubicado en la Ley 43 expedido por el Congreso de la República de Colombia en diciembre de 1990 y se encarga de la reglamentación de la profesión del contador público al interior del territorio nacional, así como de dictar otras disposiciones. Dentro de su capítulo cuarto, título primero, establece el Código de Ética de obligatorio cumplimiento para todos aquellos individuos que desempeñen su labor como contadores públicos y muestra cómo la profesión encuentra su fin en la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de la sociedad mediante actividades como pueden serlo la medición, la evaluación, el ordenamiento y el análisis de la información financiera. Esto de las empresas o de todos aquellos individuos para su posterior transformación en informes que van a ser usados como la base para la toma de decisiones de agentes como los inversionistas, los empresarios o aquellos terceros interesados sobre dichos entes económicos.
Lo anterior muestra cómo para Bolaños et al. 2018 el contador público tiene una responsabilidad social con las respectivas consecuencias que desencadena en los diversos actores socioeconómicos, lo que representa sus responsabilidades. Igualmente tiene una investidura para dar fe pública y generar confianza entre dichos actores. Asimismo, esto cobra aún más relevancia al ver la problemática expuesta por Ceballos et al. 2017 respecto a cómo algunos profesionales de la contaduría pública en Colombia no ejercen una profesión o su profesión con la debida claridad y manejo ético, lo cual preocupa dada la responsabilidad de la fe pública concebida esta como la presunción legal con respecto a las certificaciones emitidas por estos profesionales en concordancia con las leyes y los criterios técnico-contables establecidos. Por otro lado, este establece en su artículo 37 los principios básicos de ética profesional orientados a su uso por parte del profesional en las diversas circunstancias, ya sea particulares, internas o externas, en las cuales realiza su trabajo, independientemente de la sencillez o complejidad que denoten. Son un total de 10, entre los cuales incluyen la integridad, la objetividad, la responsabilidad, confidencialidad, observación de las disposiciones normativas, actuación profesional, difusión y colaboración, respeto de colegas y muchas más. Se resaltan en esto sobre todo la integridad, la objetividad y la independencia, los cuales tienen como elementos base para su uso la integridad y la moral, la imparcialidad y la actuación sin prejuicio, la independencia mental y de criterio respectivamente. Ahora vamos a hablar del Código de Ética de Perú. Dicho Código de Ética se encuentra aprobado bajo la Resolución 13 de 2005 de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y se encuentra ampliado y actualizado conforme al Manual del Colegio de Ética para Profesionales de la Contabilidad de la Federación Internacional de Contadores IFAC, así como por los principios fundamentales que ilustra, ya que tal y como menciona Mansilla 2018, Perú, al ser un miembro IFAC, dispone de la adopción del Código de Ética Profesional actualizado en el año 2014, estableciendo como complemento el Reglamento de Investigación y Disciplina RID, aprobado en conjunto con el Código, los cuales deben ser de fiel cumplimiento por parte de todos los miembros de la profesión contable de Perú. En este se establece, al igual que el concerniente a la normativa colombiana, una serie de principios fundamentales de obligatorio cumplimiento, con la diferencia de reducir su número a la mitad para un total de 5 principios, entre los que se encuentra la integridad, la objetividad, la competencia profesional, el debido cuidado y la confidencialidad. Se ve dentro de las definiciones interpuestas a cada uno de ellos claras relaciones entre los países a los que atribuye cada uno. Estos se ven en principios como la integridad, que mantiene como eje central la honestidad, o por otro lado la objetividad, cuyo contenido expone la carencia de prejuicios y conflicto de intereses. Lo anterior es muy probablemente consecuencia de su clasificación como países miembros de la IFAC, y los cuales han adoptado en mayor o menor medida el código de dicha organización, puesto que como requisito para ser miembro de la IFAC, una organización contable nacional debe adoptar el Código de Ética IFAC o adoptar un código de conducta que no sea menos estricto que el Código de Ética IFAC Curtis 2009, lo cual da paso a posibles discrepancias o ampliaciones que dependen del ítem en cuestión y su grado de adopción. Por otro lado, también cabe resaltar de igual manera cómo la adopción plena de dicho código por parte de Perú responde a la búsqueda de soluciones óptimas al entorno en que se encuentra, pues tal y como ocurría antes de su adopción y como lo escribía Polar 2009, el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Lima no tiene difusión adecuada entre los miembros de la orden y no está actualizada frente a los requerimientos que exige el actual nivel de crecimiento económico que tiene el Perú. Bueno, del siguiente el de que les vamos a hablar es del Código de Ética de México. Ya ubicados en el país centroamericano, su código de ética se encuentra dado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, más concretamente por su Comisión de Ética Profesional. Este instaura normas y principios que deben de regir al profesional contable en territorio mexicano. Tal y como el peruano y el colombiano, este posee una gran relación con el Código de Ética IFAC dada su condición de miembro. No obstante, agrega diferentes disposiciones adicionales destinadas a hacerlo más riguroso y estricto. Igualmente, se encuentra sujeto a posibles cambios o revisiones según lo requiera la normatividad nacional e internacional. Por otro lado, en su introducción establece
como una de las principales características distintivas de la profesión contable la aceptación de la responsabilidad de servir al público, hecho que compenetra con la base establecida para la profesión en las necesidades de la sociedad en la Ley 43 de 1990 dentro de la normatividad colombiana, y la cual se ve especialmente en su manejo del sector público, como lo dice Mansilla 2018. En el Código de Ética se establecen las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, de tal forma que se puede implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético. Del mismo modo, este se encuentra dividido en diferentes partes enfocadas en los principios y en la práctica del contador público en el sector público, privado e incluso en la docencia. Para realizar un paralelo con los códigos ya abordados, se verán los principios que posee, los cuales son altamente idénticos a los expuestos en las normativas anteriores, más específicamente a la peruana, salvo por un pequeño cambio en el término de debido cuidado por la palabra diligencia en lo relativo a la competencia profesional. Un cambio menor, ya que pese a usar otra palabra, siguen referenciando lo mismo en su contenido. Ahora está el Código de Ética de Estados Unidos. El Código de Ética de Estados Unidos es el que presenta un mayor número de diferencias con respecto a los ya abordados hasta este punto en materia de los principios que aborda, así como la cantidad de disposiciones y el contenido de sus ítems que buscan su máxima rigurosidad. Situación que se puede presentar muy probablemente debido a que el AICPA, pese a ser una institución miembro de la IFAC y en consecuencia buscar hasta cierto punto la convergencia con lo que se establece su código en términos de normatividad de la conducta profesional, sigue emitiendo sus propias normativas. Pues, como se refiere de lo anterior, es emitido por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, también denominado AICPA, por sus siglas en inglés, y muestra como sus semejantes una serie de principios más, concretamente el de responsabilidad, interés público, integridad, objetividad, independencia, debido cuidado y el alcance y naturaleza de los servicios. Por otro lado, se observa cómo esta normatividad presenta la mayor discrepancia en materia de principios, mientras que en los países latinoamericanos se entiende a conservar 5 principios claves. Aquí estos son omitidos o combinados para dar paso a unos totalmente nuevos, como es el caso de la unión de objetividad e independencia en un mismo principio, o la creación del interés público, cuyo contenido expresa que los contadores miembros del AICPA deben de actuar conforme con los intereses del público y honrar la confianza otorgada al profesional, lo cual se puede ver reflejado en las bases que interponen para la profesión los otros códigos de ética más que en principios propiamente estipulados. De otra manera, al igual que sucede con el existente en México, este presenta una serie de marcos para el desempeño de labores de los contadores públicos, en diferentes áreas centrándose o dándole mayor importancia a los del área pública, pues debido a la importancia de la confianza del público en la profesión, los que ejercen la práctica pública son examinados más de cerca que otros. Yamic 2011. Lo anterior se puede dar ya que, y como su nombre indica, al tener estos profesionales mayor contacto con quienes confían en su labor, entonces le dan la capacidad de dar fe pública y pues deben tener por misión mantener dicha confianza y aumentarla lo máximo posible. El Código de Ética de IFAC. Ya visto los códigos de ética anteriores y su clara relación con el modelo promulgado por IFAC, se considera oportuno establecer una breve exposición de los aspectos más importantes poseídos por el mismo con respecto al existente en la Ley 43 de la normativa contable colombiana, así como los posibles apartados o causas por las cuales se acordó su adopción de manera plena. Esto destinado a una mejor conceptualización y entendimiento de lo mencionado en los apartados anteriores, respecto a las similitudes y diferencias existentes, así como el porqué de su razón de ser. Se establece por parte de Ramírez et al. 2013 como el Código de Ética del IFAC es más explícito en la descripción de las faltas contra la moral cometidas por el contador a consecuencia de las cuales resultan afectados los usuarios de la información, da ejemplos concretos y describe el proceso que se debe seguir.
lo cual denota una clara pauta que afecta a la extensión de los artículos, pues el código IFAC, al tratar de enmarcar claras situaciones y contextos que afectan al profesional para no dar paso a libres interpretaciones y por tanto a un modo de actuar deshonesto, debe de poseer un cuerpo contenido más argumentado y mejor estructurado, lo cual explicaría la existencia de diferencias entre los países que lo acogen de manera plena en ese sentido. En materia de principios, y tal como resalta Ballesteros et al. 2017, los principios establecidos por la IFAC fueron pensados para la aplicación en cualquier sistema, social, legal y cultural, armonizando los principios de ética de cualquier profesional contable en cualquier parte del mundo, y se encuentran alineados con gran cantidad de códigos de ética ya establecidos. Esto posiblemente sea lo que dé el precedente a su estandarización, lo cual representa la mayor similitud que se vio en todos los códigos de ética, pero que aún así no supone su igualdad absoluta, porque siguen existiendo algunas diferencias en la manera en que se da. Eso también se ve en lo que resalta Curtis et al. 2019 respecto a cómo un modelo internacional de talla única respecto al código de conducta parece poco apropiado para todas aquellas organizaciones de contabilidad, dado que las culturas varían considerablemente en todo el mundo. Por otro lado, ya justificando la elección de la mayoría de países respecto a si aceptar o no el modelo promulgado por la IFAC de manera plena, se parte de lo estipulado por Hernández 2013 sobre cómo la tarea de establecer estándares de calidad y aceptación mundial fue encomendada a la Federación Internacional de Contadores IFAC, quien dentro de sus 4 consejos de normas internacionales nombró uno exclusivo para normalizar la ética de los contadores, el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, también conocido como IESPA, encargado de promover la buena práctica a escala global a través del Código Internacional de Ética para Contadores. Esto muestra cómo en materia de regulación de la conducta profesional, la opción de manera plena de este código es la elección o la opción más viable para muchos de los países miembros, pues su misma existencia realmente está apuntando hacia esa resolución. Esto debido no solo a lo mencionado sobre su capacidad para funcionar en diferentes sistemas legales o sociales, sino centrado en las labores de promover la práctica contable de manera estandarizada a una escala global, lo cual también fortalece el cumplimiento de este código, ya que hace que en todas aquellas situaciones donde se presenten comportamientos deshonestos, piense en dicho código, lo aplique de manera correcta y se mejore la confianza del público sobre los profesionales contables. Por último, ya realizado el análisis descriptivo orientado a la comparación de los diferentes códigos de ética de los países con respecto al presente en la Ley 43 de 1990 de la Regulación Colombiana y más en específico a los principios fundamentales que cada uno de estos estipula, es posible evidenciar cómo los diferentes códigos de ética, pese a tener como propósito fundamental la regulación de la conducta del profesional en el desarrollo de la labor del contador público y haber adoptado de manera plena en su mayoría el promulgado por IFAC, poseen claras diferencias y similitudes. Por consiguiente, se observa la existencia de elementos comunes como la inclusión de principios fundamentales de la profesión cuyo enfoque es más de carácter conceptual y cuyo cumplimiento debe ser perseguido por el contador público en todo momento que realice sus actividades y más concretamente dentro de los mismos la constante mención a los relativos a la objetividad, independencia, integridad, confidencialidad, entre otros. Igualmente, se ve como otro punto de convergencia es la importancia de la capacidad de dar fe pública o el cumplimiento de las necesidades para con la sociedad, ya sea mediante su expresión como la base de la profesión o como un principio más redactado de manera explícita. Por otro lado, y ahora centrados en las diferencias encontradas, se observan las repercusiones de su condición como países miembros de la IFAC y su grado de adopción del Código de Ética promulgado por dicha organización, ya que se ve claramente cómo Colombia, Perú, México poseen mayores relaciones entre sí que con Estados Unidos, puesto que los primeros decidieron adoptar de manera plena en gran parte dicha normativa, mientras que en el país norteamericano, en cabeza de la AIFA, optó por seguir estableciendo las que consideraba necesarias, pero manteniendo un alto nivel de rigurosidad, distanciándolo así de sus semejantes. Esto visto tanto en manera estructura como en la desigualdad de varios de sus apartados.